Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo le va? Buena tarde, lluviosa tarde aquí en Miami, con mucha intensidad está lloviendo. Y se presume que de aquí al fin de semana vamos a tener tormentas eléctricas muy feas. Bueno, estamos en tiempo de huracanes, tenemos que estar preparados para cualquier cosa que venga. De cualquier manera, por el momento, todo está tranquilo y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo sin ninguna dificultad, porque a veces también se corta la luz y no vaya a creer que este es un país de primer mundo, pero también se corta la luz como en cualquier otro país del tercer mundo, ¿no? Tengo un tema muy interesante que está haciendo mucho ruido, no solo en Argentina, lugar del suceso, sino también internacionalmente. Hace unos días atrás arribó una aeronave al aeropuerto argentino de un avión venezolano. Este avión tuvo que cargar combustible en su recorrido y llegó a Uruguay. En Uruguay le negaron la provisión del combustible. Es más larga la historia, pero vamos a hacerlo breve para arribar precisamente al foco de lo que vamos a tratar sobre el tema. Precisamente, este avión, que tiene una tripulación que es la cuestionada, con algunas personas de identidad iraní, y que venía de Venezuela, terminó aterrizando en Ezeiza. Allí comienza esta historia complicada, donde ya implica a la Argentina, donde precisamente las autoridades del aeropuerto, las autoridades de control, dispusieron que ese avión no podía moverse allí y se inició una tarea de investigación. Precisamente entre todo lo que se investiga es precisamente las personas, 5 personas iraníes, están de alguna manera involucradas en alguna cuestión peligrosa, en una cuestión terrorista. Pero vamos a ver, de a poquito, de a poquito. Para eso recurrí a un profesional, a Federico Ravena. Él es analista en seguridad ciudadana, es un experto en esto, ya lo hemos tratado en otras oportunidades, sabemos precisamente de su profesionalismo y su capacidad para contarnos su visión de lo que está pasando con este avión. Vamos al grano. Federico, ¿cómo te va? Bienvenido, un gusto de saludarte. Hola Agustín, ¿cómo te va? El gusto es mío. ¿Cómo anda todo por Buenos Aires? Bien, por Buenos Aires anda todo bien, pero bueno, en este caso, con esta situación, anda bastante convulsionado el tema y sobre todo los medios de comunicación, ¿no? Que tenés noticias que van saliendo día a día. Sí, un tema complicado porque están involucrados personas que de alguna manera se los identifica con
actos de terrorismo y una serie de cosas. Pero yo sé que vos estás muy bien informado. ¿Por qué no nos haces una síntesis desde que el avión, esta aeronave llega precisamente a suelo argentino? Bien. Agustín, antes que empezar a involucrarnos, ¿no?, sobre el tema de la situación de posible terrorismo, vamos a empezar para que toda la audiencia sepa un poco desde el comienzo. Lo voy a hacer muy sintético, muy rápido, pero hay que entender de que esta aeronave ya viene con situaciones complicadas desde su inicio. Por ejemplo, vamos con esta aeronave, fue hecha en el 86 y lo tuvo una empresa que se llama UTA francesa. Esta aeronave, en el año 92, pasa a ser de la empresa francesa UTA, pasa a ser de Air France. ¿Pero por qué? Porque Air France compra a UTA. Hasta ahí venía todo bien. La nomenclatura de esta aeronave es un Boeing 747, y hay algo que por más que pase de empresa a empresa, o sea, si una empresa, para que tengas una idea, lo compra, le puede cambiar la matrícula. ¿Por qué? Porque la matrícula con la empresa francesa era, que ahora te voy a comentar cuál era la patente real, si lo compra tu empresa, ese avión tiene que haber un lugar donde donde está que ese avión fue parte de esta empresa con esta matrícula. Bueno, cuando una empresa hace un avión, hay algo que se llama número de MSN. Ese número es donde se radica y queda ese avión con una matrícula universal y para siempre. O sea, esa matrícula, por más que lo compre cualquier empresa, siempre se va a saber que es ese avión. Entonces, el número de MSN, que es donde inicié mi investigación y empecé a seguir el rastreo de esta nave, es la 23.413. Si uno lo busca y lo empieza a rastrear, la nave 23.413, como había dicho ya con anterioridad, era propiedad de la empresa UTA. UTA fue su primer comprador. De ahí Air France compra UTA, entonces en el año 92 pasa a ser propiedad de Air France, pero con la misma matrícula. ¿Cuál es la matrícula? F.Geta, G-E-T-A. Con esa matrícula operó tanto para UTA desde el 86 en adelante y en el 92 para Air France. Y acá es donde se empieza a complicar la situación. En el año 2007 lo compra la empresa Mahan Air, una empresa iraní. Esta empresa iraní es la matriz, por así decirlo, la que le prevé mecánicos, mejor dicho, las partes del avión, ¿no? O sea, por un posible arreglo, a la empresa Fars Air Keshem, que es una empresa también iraní. Esta empresa que te acabo de decir está sancionada por Estados Unidos porque esta empresa llamada Air Keshem, que es Q de queso, SHM, para saber el término exacto, es sancionada porque se lo ligó, el FBI tiene informes, ¿no? La CIA tiene informes, a través de, con esta empresa lo que hacen es sustentan el terrorismo. Irán, con esta empresa, sustenta el terrorismo, ¿sí? Y acá vamos a empezar a ver un poquito mejor la situación. Mahan Air, en el año 2007, lo compra bajo la patente EK 7413. Con esa patente operaba. ¿Quién piloteaba este avión? Y se lo está vinculando con vuelos que salió desde el Líbano desde Irán hasta el Líbano, lo operaba el señor Ghasemi Galasermi. Ghasemi es el que estuvo en esta aeronave haciendo estos vuelos que el FBI dijo que volaron desde Teherán hasta el Líbano con cargas para abastecer al terrorismo. ¿Quién está en el Líbano? Hezbolá. Y ahí empezamos a atar todos los cabos. Este avión iraní, en el año 2002, pero déjame hacer una observación previa. En el año, ¿te acordás que yo te dije? En el año 2007 pertenece a una empresa iraní.
En el año 2009 ya viene algo complicado. Le cambian la matrícula. La nueva matrícula pasa a ser EPMND. Acá lo que habría que ver es si hubo una resolución de Irán que dijo que a partir de ahora todos los aviones se les cambia la matrícula. ¿Por qué? Porque están haciendo una nomenclatura única, no lo sabemos, habría que analizarlo. O, es la teoría donde yo más me empiezo a volcar, es al avión con la otra patente ya lo venían siguiendo por abastecer al terrorismo y hacer vuelos extraños, porque el FBI pasó un informe de que el famoso vuelo que se hizo en el año 2018, para ser exacto, octubre del 2018, este avión voló con un vuelo muy extraño y encima apagando el transporter. Ahora te voy a explicar qué es un transporter. Los controles. Exacto, el transporter es una, por así decirlo, radiobaliza, vulgarmente. Exactamente. Avisa todo constantemente a qué velocidad, qué altura y por dónde se está dirigiendo este avión. Si vos lo apagas, el avión desaparece. Se hace invisible. Exactamente. Bueno, este vuelo que te estoy diciendo, que es donde el FBI, y hay notas de todos los medios de comunicación públicas, lo pueden buscar, donde explica que este avión ya estaba haciendo vuelos sospechosos desde Teherán hasta el Líbano, y no hacía una ruta directa que es la convencional, hacía otros vuelos. Y ahora después vamos a pasar a analizar por qué hacía esos vuelos. Bueno, finalmente, para terminar ya la historia del avión, no sabemos por qué le cambian el número patente a la misma empresa. Es como decir que vos, Agustín, tenés tu auto y pasaron 4 años y le cambiaste la patente, la matrícula de tu vehículo. Es por algo que pasó, algo extraño hay. Bueno, mi teoría es, como ya lo venían siguiendo, trataron de disfrazarlo. ¿Y cuál fue el último disfraz de este avión? Porque ya lo tenían completamente controlado y visualizado. Lo que hicieron fue, para sacarle los ojos a Irán, este avión lo vendieron a Venezuela. Sabemos muy bien la situación de convenios bilaterales que está teniendo entre Irán y Venezuela, sí. Exactamente, o sea, no lo digo yo, lo pueden buscar en todos lados. Entonces, para mí, la última modificación, movimiento que hicieron con este avión, le cambiaron nuevamente la empresa, pasa a ser Emtrasur, y es más, tengo la fecha cuando se hace la compra, el 23 de enero del 2002, se hace, Emtrasur le compra a la empresa iraní, le compra este avión con matrícula IB corta 3531, que es la misma matrícula con la que está ahora varado en Ezeiza, el Aeropuerto Internacional de Argentina. Claro. Pero ¿qué pasa con este avión? El avión, bueno, es sospechoso, pero más sospechoso es este señor que se llama Ghasemi, de nombre Golamreza es el apellido, perdón, ahí está. Este piloto está vinculado con las fuerzas Quds. ¿Qué son las fuerzas Quds? Las fuerzas Quds, para ser muy rápido, se crea en el año 80 se crea en el año 80 hasta el 88, y fue una fuerza especializada para operar fuera del territorio iraní porque estaba en guerra con Irak. Irak le declara la guerra a Irán, y Irán, una de sus contrarrespuestas es, ellos estaban entrenados para operar dentro de su territorio. Entonces, ¿qué hacen? Crean a las fuerzas Quds, que es un brazo de las fuerzas revolucionarias, y ellos reciben información únicamente del número 1 de Irán, ¿sí? Del presidente de Irán o el mandatario, como lo quieran llamar. Bueno, este señor Ghasemi pertenecía a las fuerzas Quds. ¿Qué hacen las fuerzas Quds? Y está en todos los medios se lo puede encontrar en cualquier medio de comunicación, digital o lo que quieran. Las fuerzas Quds lo que hacen es, cuando terminó la guerra de Irak-Irán, en el 88, pasaron a ser entrenadas para otro tipo de situación. Una de estas situaciones que se lo vio es, abastecen a lo que es el terrorismo. Este avión, cuando operaba bajo bandera iraní, en ese vuelo al Líbano, lo que resultó fue que transportaba, hay un informe del FBI que lo dice, y ya hoy está en conocimiento público, o sea, lo pueden buscar en todos los medios de comunicación, este avión transportaba piezas
GPS, o sea, de GPS para armamento y para que sea un armamento sofisticado en lo que es posicionalmente. Por ejemplo, un misil o un proyectil con tecnología de GPS muy específica para que donde se dice a dónde disparar, ese misil cae o ese proyectil cae o como se lo quiera llamar. Entonces, dicen que llevaba este tipo de carga. Pero ¿por qué hacía este viaje extraño y no volaba directo de Teherán hacia el Líbano? Porque lo que hacen es esta tripulación, ¿no? Al mando del señor Ghasemi, busca nuevas alternativas de viajes, por ejemplo, que no estén relacionados con rutas aéreas, las normales, las comunes, las que pueden viajar cualquier avión, para, bueno, eventualidad depende qué eventualidad, ¿no? Para ocultar cargas, para realizar un escape, o mismo para sacar personas y que no se lo puedan rastrear a dónde lo fueron dejando estas personas. En este vuelo que te estoy comentando, salen de Teherán, paran en Siria, y de ahí dan una vuelta muy grande. Yo después puedo decir algún medio donde lo informó bien, está bien el trayecto de esta aeronave, y termina en el Líbano. También lo están relacionando con, ¿te acordás de la terrible explosión que hubo en el Líbano? Sí, claro. Bueno, aparentemente se está relacionando que la carga de este tipo de vuelos, no digo este avión, pero este tipo de vuelos que hacía Irán, algo falló y bueno, resultó la famosa explosión. Lo están relacionando. Vamos ahora con el tema de este avión y con este piloto, con el famoso vuelo a la Argentina. Aparentemente, cuando lo compra esta empresa venezolana, compra el avión, por si hacemos un rastreo, ¿no? Antes de que llegue a la Argentina, el 13 de mayo, este avión va a Ciudad del Este. Paraguay. ¿Cómo? Paraguay. Correcto, sí. Baja en Paraguay, Ciudad del Este, queda ahí, y aparentemente llevaba una carga, mejor dicho, ahí carga, en Paraguay carga cigarrillos, o sea, productos de tabacalera, por así decirlo, para llevarlo a Aruba. El 13 de mayo, a las 3 de la mañana, ese vuelo sale y va a Aruba. Acto seguido, se lo empieza a rastrear de vuelta a este avión, una vez que termina ese viaje, y el 6 de junio viene a la Argentina. No se sabe bien todavía de dónde viene ese vuelo para acá. Y ahí empiezan las cosas medias extrañas, porque la ANAC, que es la agencia que lleva este tipo de viajes comerciales y de carga en la República Argentina, nunca terminaron de dar bien el trayecto que hacía el avión, sino más que nada comentan de que el día 6 de junio tenía que aterrizar en Ezeiza, pero hubo como nunca, unos bancos de niebla en lo que era Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde ese avión tuvo que dirigirse a la ciudad de Córdoba, a la provincia de Córdoba. Se va para Córdoba, aterriza en Córdoba porque el avión, por la niebla, no había forma de que aterrice en Ezeiza, entonces queda en Córdoba. Y acá es donde empiezan situaciones extrañas. Tenían poco combustible. Ellos, desde Córdoba, intentan ir a Venezuela. Supuestamente ellos tenían una carga de autopartes de Volkswagen. La Volkswagen Argentina salió a decir, y lo puso en todos los medios de comunicación y lo expresó, de que la Volkswagen no estaba esperando cargamento de autopartes Volkswagen de este avión, bajo ningún punto de vista. Desautorizó lo que decía. Totalmente. Dijo, bueno, si ellos traían autopartes de Volkswagen, para nosotros no era. Ellos, más o menos el comunicado fue ese. O sea, no se pusieron a indagar de dónde salió las piezas autopartes. Ellos dijeron, para nosotros no era. Entonces, ya se cae una de las teorías de por qué ese avión. ¿Qué pasa con ese avión? Ese avión, cuando se van los bancos de niebla, ellos vuelan desde Córdoba a Ezeiza. Y ahí, decime.
No, si no tenían combustible. No, ahí ¿Cómo va el tema del combustible. Ellos tenían combustible desde Ciudad del Este, Sí. perdón, no, Ciudad del Este Sí. no. Ellos tenían combustible desde alguna parte que todavía no dijeron claramente, Ajá. era que venían a Ezeiza, y de Ezeiza, como no pudieron aterrizar, se fueron a Córdoba. ¿Qué pasa? En Córdoba todavía tenían combustible. Desde Córdoba vuelan con el transporte apagado, es una de las versiones, y una de las versiones más fuertes, vuelan con el transporte apagado y paran en Ezeiza. Cuando paran en Ezeiza no tenían ningún tipo de impedimento, ni siquiera los tripulantes, ni nadie, ni la aeronave, entonces seguían teniendo combustible, pero acá es donde pasa algo extraño. La tripulación trata de irse a Uruguay, no se quiso quedar en Argentina. A cargar combustible. A cargar combustible se quiso Uruguay. Una de las versiones dice que, como esta aeronave, por este número, por eso toda la historia del avión, con el primer número, ¿viste el número que te dije, el número de MSN, el 23.413? Uh-huh. Ese número, no importa en qué empresa haya estado el avión, siempre se sabe que es ese avión. Bueno, bajo ese número, ninguna petrolera le quiso cargar combustible al avión. ¿Por qué? Porque si no son sancionados, porque si no supongamos por decir, no sé, Shell, por así decirlo, si Shell le carga nafta a este avión... Claro, porque en realidad los tripulantes del avión o el avión estaban de alguna manera vinculados al terrorismo internacional. Creo que por ahí pasa la cosa. Sí, totalmente, es así como vos lo estás diciendo. Entonces, no le quisieron cargar combustible, pero sí tenían combustible para despegar y aterrizar en Uruguay. Como ellos... La teoría es que se vieron venir que Argentina no le iba a cargar combustible, se van a Uruguay. En el vuelo, cuando está yendo a Uruguay, Uruguay le niega por un informe de inteligencia, que ahí es donde Uruguay dice que se lo comunica a la Argentina, le dicen, ojo, nosotros no le vamos a dejar entrar este avión al suelo, al espacio aéreo uruguayo, lo dejamos en espera, el avión queda haciendo círculos. Comentario aparte, los fanáticos de aviación que hay en la República Argentina, como cualquier otro país, se vieron como... sabés que hay mucha gente que tiene aplicaciones donde se rastrean los vuelos. Los aviones, sí. Claro, eso, los fanáticos. Bueno, dice que no podían creer que un Boeing 747 estaba dando vueltas, sí. Arriba del Río de la Plata. Algo que de verdad es inusual. No es comúnmente ver un Boeing 747 dando vueltas arriba del Río de la Plata. Y más con necesidad de cargar combustible. Bueno, claro, entonces intentaron volver a venir a la Argentina y acá es donde empiezan las controversias. Por ejemplo, Argentina le permite el reingreso al suelo argentino porque acá hay que comprender algo. Ellos se declararon en emergencia por el tema del combustible. Si vos le negás el ingreso, y ellos seguramente tenían combustible para el espacio aéreo argentino, si vos le negás, obviamente que lo que va a pasar es, si nadie le autoriza el ingreso a ese avión, el avión se va a caer y se van a morir todos. ¿Por qué? Porque no tienen combustible. Bueno, eso es considerado como un atentado, o como que es una pena capital, por así decirlo. Como que el país le dio una pena de muerte a esa tripulación. Entonces, por eso no se lo pudieron negar, y lo que sí le dijeron es, aterricen en Ezeiza, y ahí es donde empiezan algunas versiones. La versión dicen que el Estado argentino lo iba a dejar cargar combustible y que lo iban a dejar salir, pero como hubo una denuncia porque alguien de la oposición tomó eso y se lo entregaron, hizo la denuncia, y ahí es donde explota este caso, y el avión queda varado en Ezeiza, sin combustible, y cuando empezaron a indagar y empezaron a recibir informes de inteligencia de Estados Unidos, de Uruguay, de Paraguay, porque de verdad llegaron todas esas, empezaron a investigar a la tripulación. Primero por la trayectoria del señor Gacemi, por haber sido perteneciente de las CUT. Uh-huh. Segundo, porque en un avión 747 de carga nunca opera con 19 tripulantes. Claro, entre ellos uno de los tripulantes sospechado de tener vínculo con el terrorismo internacional, Víctor Pérez Gómez. Bien, bueno. En algunos medios dicen que eran 5 iraníes y 13 venezolanos, y ahí es donde yo no comparto, pero salió
en los medios de comunicación, el jefe de inteligencia, para mí un error, el jefe de inteligencia argentino, que se llama Agustín Rossi, salió Sí, y dijo que por su propia, o sea, por sus ideas, por lo que él considera, primero que él no está para hacer ese tipo de comentarios, está para hacer un análisis de lo que le prevé su propia agencia y las agencias internacionales, pero no importa. Él dijo que esta tripulación estaba siendo entrenada por los 5 iraníes. No es así. Vos, primero que tenés que tener un carnet de que estás estudiando para aviación o que estás en determinado periodo de entrenamiento. Y segundo, se sabe que primero vas a simulador. Y esta gente no fue a simulador. Entonces, hace ruido por todos lados. De por qué había tantos venezolanos, por decir venezolanos, porque eran venezolanos, ¿no? En esta condición. Hasta los 5 iraníes arriba del avión, está bien porque eran los 2 pilotos. En realidad el 747 es tripulado por 2 pilotos y las 2 personas que van atrás en lo que es la radio y los radares, bueno. Y había uno más que debe estar de su posición, o sea, sale uno, entra el otro para descansar. Son vuelos largos, obviamente que se hace. Ahora, no se sabe, de verdad, no se sabe, no hay datos de qué hicieron la tripulación cuando bajaron en Córdoba. Interesante ese tema. No hay datos de qué hizo la tripulación, todos, desde los 19 o 18 venezolanos y desde los 5 iraníes, no se sabe qué hicieron cuando bajaron en Córdoba. No se sabe. Entonces, ahora, sí. cuando bajaron a Córdoba, ¿podían haber cargado combustible? No, porque no hay una empresa en la República Argentina que le quiso cargar nafta a un avión con tales problemas, por así decirlo, con terrorismo. Entonces, si vos, como perdóname, pero Federico, sí, porque es muy bueno lo que acabas de decir, porque no es una empresa que se negó a proveerles combustible. Está Shell, está YPF y está Acción. Exactamente. Las 3 empresas le negaron el llenado de combustible. Correcto. ¿Y por qué? ¿Cómo sabían ellos? O sea, vamos a empezar a desmenuzar la situación. ¿Cómo sabían las empresas que, claro, que no le tenían que cargar nafta porque era un avión que tiene problemas está siendo investigado por rutas de abastecimiento al terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, si lo sabe una empresa como Shell, Action, YPF, las que vos quieras, si lo saben esas empresas, ¿por qué el Estado no hizo nada antes? Entonces, se puede decir que el Estado permitió, Argentina está haciendo, que le está brindando una comodidad al terrorismo, es gravísimo, es gravísimo. Argentina tuvo 2 atentados terroristas en este suelo, y encima están vinculados al Hezbollah, y encima Argentina presentó credenciales rojas ante Interpol con personas que están en el gobierno de Irán actualmente. Entonces, es muy complicado. Aparte, con esta situación, o sea, yo tuve una charla con Miguel Ángel Toma, que fue el secretario de inteligencia, con Menem estuvo ahí, pero él fue el secretario de inteligencia de Duhalde. Y en una charla con él, esta agencia de inteligencia es como un ministerio de Relaciones Exteriores de las encantarillas, en lo oculto. ¿Por qué? Porque ellos también hacen diplomacia. ¿Cómo hacen diplomacia? Entregándole informes a otras agencias de inteligencia, las otras agencias de inteligencia les da informes a ellos, empiezan a convivir con informes, te doy esto, vos dame del otro. De hecho, hablándolo con Miguel Ángel Toma, una de las cosas que él me dijo fue su aproximación con Estados Unidos. Él generó un vínculo entre, en ese momento, la AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia, que se llamaba Secretaría de Inteligencia en ese momento. Bueno, Miguel Ángel Toma hizo una relación extraordinaria con la ex AFI, que era Secretaría de Inteligencia, con la CIA. ¿Por qué? Porque la CIA tenía mucha información sobre Al-Qaeda, pero no tenía sobre Hezbollah. ¿Por qué no le interesaban Hezbollah? Cuando le empezaron a interesar, se juntaron con el Mossad y con la Secretaría de Inteligencia Argentina, hoy se llama AFI. ¿Por qué? Porque Argentina había hecho una investigación muy grande, pero muy grande, muy bien hecha,
por el tema de los atentados en el suelo argentino de la embajada Bien. y de la CIA. Entonces, hicieron muchos vínculos entre la Secretaría de Inteligencia y la CIA, que hoy con esto se pierde. Entonces, volver atrás. Claro. En esta diplomacia que se llevan entre agencias de inteligencia, se volvió a romper, ya está todo roto. Entonces, esto es un atraso por donde se lo mire para la defensa y la inteligencia argentina. Claro. ¿Qué dice Venezuela? ¿Qué dice Teherán, Irán, sobre esto? ¿Qué repercusiones hay en esos países? Lo único que se pudo saber que dijo es que esta empresa, Entrasur, el 50% de las acciones de Entrasur es dueña Conviasa. Entonces como que dijo como que... El problema de ellos, no es nuestro. No, es como que dijo como que Conviasa es una empresa venezolana y no tiene ningún tipo de impedimento. Que en realidad después se encontró de que sí, Estados Unidos está sujeta a sanciones. Ahí está. Entonces, si Conviasa está sujeta a sanciones el 50%, como el 50% de Entrasur, entonces Entrasur también está sujeta a sanciones. Entonces, lo único que salió a decir Venezuela es eso. No tuve un comunicado del presidente Maduro, en este caso, haciéndose cargo de a qué venía el avión. O sea, no, miran para otro lado. Miran para otro lado porque por el momento mejor ni participar. Hablando de Totalmente. participar, ¿qué pasó con los pasaportes de los tripulantes iraníes que iban en el avión? ¿Quién los tiene? Bueno, al principio no los tenía nadie, los tenían ellos, podían entrar y salir. De hecho, ellos paran en Ezeiza y después se tratan de ir a Uruguay y el avión despega. ¿Qué pasa? Cuando se hace la denuncia y está judicializado y está en la fiscalía que está ahí en Canning, creo que es la zona. Sí, en Canning, cerca de Ezeiza. Sí, correcto. Bueno, cuando llega, sí lo que se le pide es a Migración es retenerle los pasaportes. Y ahora los tiene el juez, el pasaporte. Entonces, los 5 iraníes están en Argentina y no pueden salir del país. No pueden salir. Y ahora, en un momento, solamente le habían retenido el pasaporte a los 5 iraníes. Ahora le retuvieron el pasaporte, creo que a los venezolanos también. ¿Por qué? Porque los van a interrogar en el sentido de que, bueno, ustedes estaban recibiendo instrucción para saber pilotear un 747, demuéstrelo, señor. Entonces, parece ser que está por ese lado. Qué interesante, qué historia, ¿no? El avión está chequeado en todas sus formas, chequeado hasta el último lugarcito como para encontrar alguna pista. Saben todo. Según un comunicado oficial, la PSA en la República Argentina, cuando aterrizó en Ezeiza, le revisaron la carga y no tiene nada extraño. No encontraron nada. No. Lo único extraño es la procedencia del avión, lo único extraño es por qué empezaron a hacer vuelos no convencionales y trataron de irse y apagar el transporte por otros lados. Eso no es menor, no es un dato menor. ¿Por qué? Salió una nota de que aparentemente una agencia de inteligencia le avisa a la Argentina de que quieren atentar contra un columnista de Infobae. Ajá. El señor Jorge Chaya. Chaya, periodista. Sí. Bien. Aparentemente salió... Sí, decime. No, te iba a decir, un profesional de primera línea. Perfecto. Bueno, aparentemente Hezbollah, una agencia de inteligencia le comunica a la Argentina, de hecho esto está judicializado, ya le pusieron custodia a George Chaya, a él y a toda su familia. Aparentemente alguien iba a entrar de Hezbollah al territorio nacional para hacer un atentado. El por qué no lo sabemos, puede estar relacionado con esto del avión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de Jorge Chaya? Este famoso último tripulante del avión, y acá quiero retomar esta parada que hizo en Ciudad del Este, puede estar vinculado a este informe último que acaba de pasar una agencia de inteligencia a la República Argentina, de que esa persona bajó en Ciudad del Este y empezó, bueno, obviamente pasa por la frontera, obviamente,
se empieza a mover internamente y bueno, puede estar vinculado a este procedimiento, a este atentado que quieren hacer. Bueno, ojalá nunca se lleve a cabo y que las fuerzas operen de la mejor manera. Ahora, es evidente de que las autoridades argentinas, a través del personal que subió al avión y hizo la requisa, que fue realmente muy exhaustiva, tienen un detalle absoluto, inclusive quitaron paneles y chequearon todas las posiciones de esas que a veces pasa desapercibido, pero no encontraron absolutamente nada. No, correcto, no encontraron absolutamente nada. El avión por sí solo, en lo que es materia de carga, no encontraron ni vínculos con drogas, ni con armas, ni con nada, ¿no? Así está. Lo que sí es extraño es por qué estaban haciendo vuelos por zonas no convencionales. Alguien dice que estaban haciendo espionaje en lo que es el cielo, el espacio aéreo argentino, y eso puede ser vinculado a o tráfico de armamento o un atentado y sacar a una persona por una parte que nadie lo vea. Eso, bueno, las agencias estarán entrenadas como para poder disuadir o generar una hipótesis, por así decirlo. Qué interesante. Federico, has hecho una descripción realmente interesante. Muchísimas gracias. Estoy seguro de que en los próximos días tendremos más información, porque esto no puede quedar así por el tiempo, ¿no? Hay gente Seguro. que está queriendo ir, si es inocente tiene derecho de irse, si no tiene, si no tiene nada que ocultar, tienen todas las posibilidades de que esto suceda y la Argentina tiene que actuar. Yo no sé cómo está actuando la justicia, pero me imagino que están tomando todas las precauciones, pero evidentemente que Uruguay, que Venezuela, que Irán, que Argentina, está todo vinculado, una cosa extraña, ¿no? Correcto, es una cosa extraña, hay que ver que pase esta semana también, para ver cómo sigue el tema de la investigación. Se va a hacer, como te dije anteriormente, se va a hacer mucho hincapié ahora a la tripulación, los venezolanos, para saber qué es lo que estaban haciendo ellos arriba del avión, y obviamente que se lo va a seguir investigando al señor Ghassemi, que es el capitán de la aeronave, quien él sí está demostrado que perteneció a las fuerzas Quds de Irán. Sí, sí. Bueno, y por supuesto hay alguno de ellos que está intentando, como Víctor Pérez Gómez, es un tripulante del avión que presentó una denuncia penal contra precisamente el director de la Policía Aeronáutica. De Seguridad Portuaria. Por alguna razón tiene la posibilidad de haber denunciado penalmente al director. Veremos cuál es la razón. Federico Ravena, analista en seguridad ciudadana. Dije bien, ¿no? Ciudadana. Te agradezco infinitamente habernos dado todo este relato realmente muy interesante, muy especificado, y seguramente también te volveremos a llamar para que sigamos de cerca todo este acontecimiento. Perfecto, encantado y a disposición, Agustín. Un gran abrazo, Federico. Otro enorme, un abrazo y saludos a todos allá en Miami. Gracias, muy amable. Muy bien, nosotros hacemos la pausa, seguramente seguiremos este caso hasta que termine y hasta que se clarifique, ¿no? Pero realmente hay muchas cosas, es como una olla que usted levanta y sale el vapor. Bueno, acá tiene que saltar muchas cosas de una vez por todas. La relación de Venezuela con Irán, la participación de Irán en tantos hechos dramáticos que vivió la Argentina. Bueno, todo esto se tiene que poner sobre la mesa y aclararse definitivamente. Nosotros, esperando ese hecho, hacemos la pausa y volvemos en un ratito.